Staunton, Virginia, una pequeña y tranquila ciudad sureña del Valle de Shenandoah, lugar de nacimiento de Woodrow Wilson, 28 presidente de Estados Unidos. Era una ciudad de 20 o 25.000 habitantes, pero con un estilo de vida muy tradicional. La noche del 14 de marzo de 1979, la paz de Staunton se ve alterada. Un violador armado con un cuchillo agrede a una estudiante de 22 años en su habitación en la universidad local. Es la primera de una serie de violentas agresiones sexuales. Policía de Staunton. Recuerdo que contesté a la llamada. La chica estaba histérica y triste, como lo habría estado cualquiera que hubiera sufrido lo mismo. Me sentí asustada e impotente. Mi mayor preocupación era tranquilizarla hasta que un agente llegase hasta ella. El detective Ronnie Weissman es asignado al caso. Nuestra primera violación fue muy inusual porque apenas se producían en nuestra comunidad y parecía obra de un forastero. Todo lo que tiene la policía es un retrato robot del atacante basado en la vaga descripción de la víctima. 2 meses y medio después, se produce una segunda violación a pocas manzanas de la universidad. De nuevo, la policía encuentra pocas pistas. El agresor entraba por la ventana, usaba un cuchillo y llevaba una media en la cabeza. Así que nuestra mejor descripción era la altura, el peso y la raza. Eso era todo. Ambas víctimas describen a su atacante como un afroamericano corpulento, pero debido a la máscara no pueden ver sus rasgos y apenas deja pistas. Ray Robertson es el fiscal para la ciudad de Staunton. En 1979 no contábamos con las pruebas de ADN. Ahora podemos extraerlo de un cabello, del semen, de la saliva, de cualquier cosa que encontremos. Pero en 1979 no se podía. Así que la resolución de crímenes seguía un proceso muy diferente del actual. No teníamos pruebas. Con un violador violento por las calles, toda la ciudad está en vilo. No era normal que algo así sucediera en nuestra ciudad. Estas cosas no pasaban en Staunton. Yo estaba más alerta. Fuera donde fuera lo comprobaba todo y estaba más alerta. Durante ese tiempo, las mujeres tenían miedo de salir solas por la noche, sobre todo en la zona de la universidad, y todo el mundo cerraba las ventanas. En una ciudad poco acostumbrada al crimen, la policía se siente muy presionada a conseguir resultados. Toda la comunidad estaba furiosa. Yo leía las noticias a diario, especialmente este caso porque había mucha agitación. Recuerdo que pensaba, no envidio a los agentes que trabajen en este caso porque les resultará difícil. Todos aquellos con los que hablábamos, independientemente de lo que hiciéramos, querían saber cómo iba el caso. Pero entonces, una de las víctimas ve al hombre que cree que la ha atacado al pasar por una obra. Una de las víctimas dijo, es él, no cabe duda. La policía le detiene, pero carece de pruebas evidentes en su contra. El atacante se cubría la cara con una media. ¿Cómo identificar a un sospechoso que llevaba una media en la cabeza? Creo que todos sabíamos que no era el culpable. Había sido condenado por delitos menores, muy diferentes a los que suele cometer un violador. Yo estaba convencido de que no era el agresor. Nada más liberar al sospechoso, otra víctima señala a un hombre diferente como el agresor. Alguien a quien conoce vagamente y también es detenido. No pasó la prueba del polígrafo y basándonos en la identificación de la víctima y los resultados del polígrafo, le detuvimos. Todo el mundo pareció exclamar, menos mal, tenemos al culpable. Ya podemos relajarnos. Pero esa tranquilidad no dura demasiado. Casi un mes después se produce un tercer ataque con el mismo modus operandi que los anteriores. Con una media que oculta su rostro y blandiendo un cuchillo, el agresor entra por una ventana y viola a una mujer de 32 años. Esto ocurre mientras el principal sospechoso de la policía está entre rejas. La segunda persona detenida estaba en la cárcel cuando se produjo la tercera violación. Y pensábamos que no podía haber dos personas cometiendo los mismos delitos. El sospechoso es liberado. Fue muy triste. La policía se esforzaba por realizar una detención. Las mujeres estaban aterradas y nosotros empezamos a sentirnos algo frustrados, incluso puede que algo ansiosos por resolver estas agresiones. Tras 3 agresiones idénticas, la policía cree que a menos que se le detenga, el hombre volverá a violar.
Nos dimos cuenta después de que teníamos un violador en serie. Era algo totalmente nuevo para nosotros. Nunca habíamos tenido un caso parecido. Bajo una gran presión, el detective Wiseman llama al agente especial Darrell Stilwell de la Policía Estatal. Se trataba de alguien que estaba actuando en un radio de 5 manzanas. Se le había visto hacer muchas cosas. Mirando por ventanas, entrando en casas, robando objetos pequeños. La rápida evolución del agresor de ladrón a violador hace que la policía se tema el siguiente paso. Cabía la posibilidad de que la víctima ofreciera resistencia y se cometiera un homicidio. Esa posibilidad siempre existe. Entonces, 6 meses después de que se produzcan las violaciones, un suceso fortuito cambia el curso de la investigación. La parapsicóloga Noreen Renier llega a la ciudad para dar una charla en la universidad sobre lo paranormal. Yo estaba dando una conferencia en la Universidad de Blue Ridge y al terminar, una joven se levantó y me preguntó si podía hacer un servicio público. Le contesté que sí y me dijo que había un violador en la ciudad y que su hermana había sido una de las víctimas. Me pidió que cogiera un anillo que le pertenecía y comprobara si podía ver algo. Noreen usa la psicometría, una técnica muy empleada en parapsicología. Es como si los objetos tuvieran memoria o fueran más allá de la memoria y me permitieran ver imágenes en la mente. Noreen sujeta el anillo de la víctima mientras la estudiante graba sus respuestas. Recuerdo que sentí y capté varios detalles que me vinieron a la mente. Ella llevaba una grabadora y empezó a grabarlo todo. A pesar de no saber nada del caso, Noreen conecta inmediatamente con el horror que vive la ciudad. Sentí que aquella pequeña y tranquila comunidad estaba aterrorizada, sobre todo las mujeres, porque el violador atacaba una y otra vez. Noreen también afirma ver detalles del crimen. Recuerdo que vi una media a modo de máscara. Desesperada por llevar al agresor de su hermana ante la justicia, la estudiante lleva la grabación de la parapsicóloga a la CIA. Aunque en un principio la policía duda, finalmente accede a oír la grabación. Al escucharla quedan impresionados con lo que dice Noreen, al igual que la hermana de la víctima. Noreen decía que el tipo se ponía una media en la cabeza y usaba un cuchillo en todas sus violaciones. Nada de lo que nos habían contado las víctimas había sido publicado por los medios de comunicación. Bueno, nos quedamos estupefactos. ¿Cómo podía saber esas cosas? Eran detalles que no se habían hecho públicos. El 2 de septiembre, una cuarta mujer es violada. La víctima, una joven que cuidaba a los hijos de unos amigos. Unas semanas después, el violador con su característica media en la cabeza vuelve a atacar. En esta ocasión, a una mujer de 23 años. La imagen pública de la policía de Staunton estaba desvalorizada. Era la peor situación posible. Los ataques son cada vez más frecuentes y atrevidos, por lo que la policía está dispuesta a probar lo que sea, incluso hablar con una parapsicóloga. Estábamos desesperados, necesitábamos cualquier ayuda que pudiéramos encontrar. Recurrir a lo paranormal para resolver un crimen no es su procedimiento habitual. No teníamos ni idea de dónde nos metíamos. Todo era nuevo para nosotros. La policía accedió a trabajar conmigo porque no tenían pistas y el violador seguía atacando. Así que pensaron, ¿qué podemos perder? ¿Podrá la parapsicóloga ayudar a los detectives a encontrar al violador antes de que sus violaciones se conviertan en asesinatos? Nos miramos unos a otros y pensamos, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Durante el verano del 79, un violento depredador sexual acecha Staunton, Virginia. Determinamos que se trataba de un violador en serie. Un misterioso hombre con una media que cubre su rostro y armado con un cuchillo ha cometido 5 violaciones. Con pocas pistas, la policía llega a un callejón sin salida. La imagen pública de la policía de Staunton estaba desvalorizada. Era la peor situación posible. Desesperados, los detectives acuden a la parapsicóloga Noreen Renier. Estaba nerviosa. Nunca había trabajado con la policía. Noreen Renier es hoy una de las parapsicólogas más conocidas de Estados Unidos, pero antes del caso de Staunton nunca había trabajado con la policía. Mi mayor preocupación era, ¿será mi mente capaz de hacer lo que ellos quieren? Lo primero que hacen los investigadores es llevar a Noreen a casa de la tercera víctima, la hermana de la estudiante a la que Noreen había conocido. La dejamos entrar sin decir una sola palabra. Ni tienes razón, ni te equivocas, nada. No hablamos, simplemente nos saludamos y me puse a trabajar inmediatamente. Cuando llevamos a Noreen a la casa, empezó a subir la escalera y dijo, entró por esa ventana de ahí. El violador entró por la ventana y tocó la barandilla de la escalera.
La visión de Noreen coincide perfectamente con lo que los investigadores creen. Encontramos una escalera en el jardín y llegamos a la conclusión de que el individuo entró por la ventana lateral de la segunda planta. Eran cosas que no se habían hecho públicas. ¿Cómo puede una parapsicóloga saber algo que no se ha publicado en los medios de comunicación? Cuando abrió la ventana para poder entrar, saltó y se agarró a la barandilla de la escalera. Esa barandilla había dado la única prueba física que tenían en su haber. Recogimos una huella de sus palmas justo donde se había agarrado. Recorriendo la casa, las visiones paranormales de Noreen se suceden con rapidez. Él la estaba esperando cuando ella regresó a casa. La policía me dijo, muéstranoslo. Señaló a una habitación y dijo, él esperó en esa habitación hasta que la víctima volviera a casa. Eso también era cierto. Antes de entrar en el dormitorio dijo, aquí hubo mucha actividad violenta. Se miraron entre sí, pero no dijeron nada. Entonces entramos. Entró en el dormitorio y se sentó en la cama. Entonces empezó a hablar muy rápido, como si fuera la víctima. La descripción que hace Noreen del ataque coincide con cada detalle que les había ofrecido la víctima. El violador había entrado por la ventana, la había estado esperando y la había atacado en su dormitorio. De repente, Noreen asume el papel de la víctima y revela algo desconcertante sobre su violador. El violador se está disculpando conmigo. Yo estaba impactada, pero le vi claramente. Fue como la escena de una película, una imagen muy clara. Lo siento. Y pude oír perfectamente lo que decía. Este extraño detalle de que el violador se disculpe con sus víctimas es un detalle que la policía ya conoce. Hablaba con todas sus víctimas y les ofrecía palabras de disculpa. Se disculpó con algunas de las víctimas. Era un comportamiento bastante inusual. Pero la parapsicóloga afirma tener un detalle más del violador. Siento que sus pantalones y su camisa van a juego. Lleva un uniforme. Podía sentir la tela y era especialmente gruesa. También veía claramente que los pantalones y la camisa iban a juego. Nos quedamos estupefactos. ¿Cómo podía saber esas cosas? Eran detalles que no se habían hecho públicos. La primera visión que tiene Noreen del violador le sugiere que es un obrero, pero a medida que habla va recibiendo otras señales más enigmáticas. Veo algo que da vueltas y vueltas. Durante todo el tiempo que estuvo hablando, se dedicó a dibujar en un cuaderno con un lápiz. Dibujó un círculo perfecto. Noreen está segura de que los círculos que está dibujando significan algo, pero no sabe qué. Recuerdo que le vi conduciendo algo. Tenía claro que aquello que conducía daba vueltas y vueltas. Dijo, no tengo ni idea de qué significa esto, pero tiene algo que ver con su trabajo. Sin saberlo, la parapsicóloga ha descrito fielmente los ataques y ha dado a los investigadores un perfil del violador en serie. Obviamente hay poderes de por medio. Tiene que haberlos. No tengo más remedio que creerlo tras lo sucedido en este caso en particular. Impresionados con lo que les ha contado, los detectives llevan a Noreen a casa de la víctima más reciente. No me dieron información ni me dijeron nada, pero cuando me llevaron a casa de la segunda víctima supe que debía haber acertado en algo. Allí tiene una visión que da a la policía una pista vital. Afirma haber visto dónde vive el violador. Vi la marquesina de un cine y supe que vivía muy cerca. Incluso sentí la pared de ladrillo. Eso era muy interesante porque había un antiguo cine cerca de donde se habían cometido las violaciones. Casi todos habían tenido lugar en un radio de 1 o 2 kilómetros, en un área de 5 manzanas. Noreen dice a la policía dónde cree que vive el violador, pero también sabe cómo pueden identificarlo. Quería sentir su cuerpo para ver si tenía tatuajes o alguna cicatriz. Al llegar a sus rodillas sentí una cicatriz y le dolía. Recuerdo que cojeaba. Dijo que una cicatriz de la pierna le hacía cojear un poco. Era algo nuevo para nosotros. No teníamos ni idea. Y a continuación nos hizo una descripción muy detallada del ataque. ¿Podrán las enigmáticas pistas de la parapsicóloga ayudar a la policía a encontrar al violador de 5 mujeres? Ahora teníamos información, pero no sabíamos qué hacer con ella. En el verano del 79, un violador en serie aterroriza la ciudad universitaria de Staunton, Virginia.
La policía se esforzaba por hacer una detención. La población atravesaba una crisis de confianza. Desesperados, los investigadores buscan la ayuda de una parapsicóloga. Dijo que estaba captando energía y de repente asumió el papel de la víctima. Siento un cine. Sabía que vivía muy cerca. Sentía una pared de ladrillo. Dijo que vivía en un apartamento enfrente de un cine. Incluso dijo que el edificio era de ladrillo. Y nos concentramos en el edificio de apartamentos de ladrillo que había frente al cine. Llevamos coches de incógnito y los posicionamos en varios puntos de la ciudad, pero concretamente en esa zona. La comunidad estaba totalmente aterrorizada. Había una tremenda urgencia por resolver este caso. Y la cosa podría haber salido muy mal. Armados con los detalles facilitados por las extraordinarias visiones parapsicológicas de Noreen, la policía vigila el edificio frente al cine y otros lugares clave de Staunton y se mantiene a la espera. Pasamos muchas noches en vela para resolver el caso. Salíamos a las 2 o a las 3 de la madrugada y volvíamos a las 7. Y entonces, tras 2 semanas de vigilancia ininterrumpida, la noche del 27 de diciembre se produce un avance en el caso. Policía de Staunton. Una mujer llamó diciendo que alguien miraba por su ventana. La llamada procede de una mujer que vive junto al edificio situado frente al cine. Señora, ¿sigue ahí el sospechoso? Entiendo, un agente va para allá. Uno de nuestros coches estaba cerca. Recibimos un aviso de que una persona estaba merodeando por una casa, mirando por la ventana y cosas así. El jardín estaba vallado y cuando él fue a salir, le detuvimos y le preguntamos qué hacía en aquella zona. Y algo más. Cojeaba. ¿Puede esta cojera estar relacionada con la cicatriz que dijo Noreen que tenía el violador en la rodilla? Espere un momento, por favor. No era su casa. No conocía a nadie en esa casa. Nos dijo que estaba buscando cajas porque iba a mudarse. Empezó a decirnos una serie de cosas que no tenían sentido. Bien, ¿llevas armas encima? No, tío. Creo que todos lo miramos y pensamos, hemos atrapado al culpable. No creo que cupiera ninguna duda. ¿Tiene la policía al hombre correcto? ¿Dónde iba? A dar una vuelta. Vive frente al cine. ¿Vives en la zona? Sí. Cuidado con la cabeza. El merodeador es detenido sin que oponga resistencia. Se trata de James Bruce Robinson, de 22 años, de Staunton. La policía le acusa de intento de robo, pero ¿es el hombre responsable de las 5 violaciones? Sabíamos que le teníamos por allanamiento de morada, pero en aquel momento no era del todo seguro que fuese el violador. Le tomamos las huellas de los dedos y de las palmas de la mano. Cogí las muestras y las llevé al laboratorio al día siguiente. Entonces, recuerdan una de las predicciones más detalladas de Noreen. El violador tiene una gran cicatriz en la rodilla. Es muy extraño pedir a un sospechoso que se remangue los pantalones. Él no tenía ni idea de por qué se lo pedíamos. Me emocioné cuando nos mostró la rodilla y vi una gran cicatriz en ella. Todo empezaba a encajar. La parapsicóloga está en lo cierto, pero para acusar a Robinson necesitan algo más, pruebas irrefutables. Las pruebas que teníamos de cada una de las agresiones no eran consistentes y no permitían relacionar a nadie con el caso. Solo teníamos la huella de la mano de uno de los escenarios. Los investigadores trazan un plan para convencer a Robinson de que confiese y le llevan a los escenarios de sus crímenes. Es una técnica que he empleado en muchas investigaciones criminales. Meter al sospechoso en un coche y llevarlo al lugar de los hechos. Dimos muchas vueltas en el coche con él. Le preguntamos muchas cosas al pasar por las casas de las víctimas en las que ya habíamos estado. Y empezó a confesar que había entrado en ellas y que había robado. Así fue como empezó. A pesar de admitir una serie de robos, Robinson niega las violaciones, pero entonces, de repente... Acaban de llamar del laboratorio. La huella de la mano coincide con la del sospechoso. Recibimos una llamada informando de que el laboratorio había confirmado la coincidencia de las huellas de las palmas. Entonces se dio cuenta de que le habíamos atrapado. Ante la evidencia, James Robinson se derrumba y confiesa las violaciones. Dio detalles a la policía que solo el auténtico violador podía conocer.
No cabe duda de que Noreen ha ayudado a la policía a meter al violador entre rejas. Sus increíbles visiones aciertan en casi todo. La parapsicóloga describió cómo el violador entraba en las casas y cómo se disculpaba con sus víctimas. Dijo a la policía que el sospechoso vivía cerca de un cine, que cojeaba y que tenía una cicatriz en la rodilla. Este es el cine Dixie. Lleva años aquí. Y justo enfrente se encuentra el edificio de apartamentos Woodward, donde vivía el sospechoso. ¿Pero qué hay de los misteriosos círculos que dibuja Noreen? El sospechoso conducía un camión hormigonera y dejaba el camión aparcado frente a su apartamento o cerca de allí. Debo reconocer que me quedé muy impresionado cuando dijo que conducía algo que daba vueltas y vueltas y luego resultó ser una hormigonera. Fue increíble. La visión de Noreen de un hombre uniformado también es acertada. La noche que le atrapamos llevaba puesta la camisa. En el juicio, el fiscal dibuja un escalofriante retrato de un hombre impulsado a violar una y otra vez. James Bruce Robinson se declara culpable y es condenado a 5 penas simultáneas de 20 años por las violaciones de Staunton. Estábamos realmente impresionados con Noreen y la información que nos había dado. Nos dio ese empujoncito extra que necesitábamos para seguir trabajando en el caso. Todo lo que nos dijo resultó ser cierto. Al terminar, cuando me disponía a marcharme y mientras nos despedíamos, me preguntaron, ¿cuándo le atraparemos? Me paré un segundo y dije, antes de Navidad. Le atrapamos el 22 de diciembre. Más tarde me llamaron para darme las gracias por mi regalo de Navidad.